Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a los seguidores más fieles de ciertas historias. Prepárense porque el título de nuestro vídeo de hoy es bastante revelador: la petición de Kerem a Hande, segunda oportunidad para volver como antes. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar esta historia, a analizar los posibles escenarios y, por qué no, especular un poco sobre lo que podría estar ocurriendo detrás de cámaras. Si son fanáticos de las tramas románticas, de los reencuentros inesperados y de las segundas oportunidades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, les recuerdo como siempre que si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que Kerem y Hande. Dos nombres que para muchos evocan una conexión especial, una química innegable y una historia que quizás todavía tiene mucho por contar. El título nos habla de una petición de Kerem a Hande para una segunda oportunidad de volver como antes. Esto en sí mismo ya nos abre un abanico de posibilidades. ¿A qué se refiere exactamente esa petición? Se trata de una reconciliación romántica, de retomar un proyecto juntos, de sanar una herida del pasado. Y lo más intrigante, ¿qué significa volver como antes? ¿Significa recuperar una relación que tuvo un final, o quizás una dinámica que se perdió con el tiempo? Vamos a intentar poner un poco de contexto, aunque sin entrar en detalles específicos que puedan ser puramente especulativos o comprometer información privada. Vamos a hablar de la idea general que este título sugiere. Imaginemos que Kerem y Hande en algún momento compartieron una conexión fuerte, ya sea en el ámbito personal, profesional o incluso sentimental. Es posible que hayan sido pareja, que hayan trabajado juntos en un proyecto exitoso que generó una gran química, o que simplemente hayan tenido una amistad muy profunda que por alguna razón se vio afectada o se distanció. Ahora, la clave aquí es la petición de Kerem. Esto implica que Kerem es quien toma la iniciativa. Él está buscando activamente reparar algo, recuperar algo, o quizás explorar la posibilidad de un futuro juntos. ¿Qué podría llevar a alguien a pedir una segunda oportunidad? Generalmente es porque se da cuenta de un error, de un malentendido, o de que la pérdida de esa conexión ha dejado un vacío. Podría ser que Kerem haya reflexionado sobre el pasado, se haya dado cuenta de su valor para Hande, o incluso de que él mismo ha cambiado y está listo para enfrentar las cosas de una manera diferente. Y luego está la frase volver como antes. Esta parte es crucial. No se trata de empezar de cero, sino de intentar recrear algo que ya existió y que funcionó. Si hablamos de una relación sentimental, esto podría significar revivir el romance, la complicidad y el amor que alguna vez compartieron. Si se trata de un proyecto profesional o artístico, podría ser volver a colaborar en algo que fue exitoso, quizás retomando una secuela, una nueva temporada, o simplemente una colaboración creativa que generó mucha expectación y satisfacción. La pregunta inmediata que surge es, ¿cómo podría Hande reaccionar a esta petición? Esta es la gran incógnita. Hande tiene su propia perspectiva, sus propias experiencias, sus propias heridas quizás. ¿Estará ella dispuesta a considerar esta segunda oportunidad? ¿Ha seguido adelante? ¿Ha perdonado? ¿Ve ella también el potencial de volver como antes? La decisión de Hande será determinante en el desenlace de esta historia. Y aquí es donde el drama, la intriga y la emoción alcanzan su punto álgido. Podemos imaginar varios escenarios. Por un lado, está la posibilidad de un regreso triunfal. Kerem hace su petición, Hande la considera, y juntos deciden darle una nueva oportunidad a lo que tuvieron. Imaginen la alegría de los fanáticos al verlos reconciliados, trabajando juntos de nuevo, o reviviendo esa chispa que tanto cautivó al público. Sería una historia de redención, de perdón, y de amor que supera obstáculos. En este escenario ambos habrían aprendido de sus errores pasados, habrían crecido individualmente y estarían más preparados para construir un futuro sólido. Por otro lado, también existe la posibilidad de que la petición no sea aceptada, o que sea aceptada con reservas. Quizás Hande, aunque aprecio el gesto de Kerem, sienta que el pasado es el pasado y que es mejor seguir adelante. O tal vez las circunstancias que llevaron a su separación o distanciamiento son demasiado profundas como para ser superadas fácilmente.
En este caso, la historia sería una de crecimiento personal para ambos, de aceptación de la realidad y de la importancia de seguir caminos separados si es lo mejor. Aunque pueda ser doloroso para los seguidores, también puede ser una lección valiosa sobre la vida y las relaciones. ¿Y qué pasa si la petición de Kerem no es romántica? Si hablamos de un ámbito profesional, la dinámica cambia, pero la esencia de una segunda oportunidad sigue siendo importante. Quizás trabajaron juntos en una serie de televisión que tuvo un gran éxito, pero por alguna razón, su colaboración terminó. Ahora, Kerem quiere retomar ese proyecto quizás porque ve el potencial de expandirlo, o porque echa de menos la química creativa que tenían. Hande en este caso tendría que evaluar si las condiciones son las adecuadas, si los objetivos siguen siendo los mismos, y si esa chispa colaborativa puede ser reavivada. La segunda oportunidad aquí se trataría de una oportunidad profesional, pero que podría traer consigo un resurgimiento de la admiración mutua y quizás hasta de una conexión personal más profunda. El poder de las segundas oportunidades reside en la idea de que las personas podemos cambiar, aprender y crecer. Si Kerem está pidiendo una segunda oportunidad, es porque probablemente ha reflexionado sobre lo que ocurrió y cree que las cosas pueden ser diferentes esta vez. Hande, por su parte, tiene el poder de decidir si está dispuesta a abrir esa puerta nuevamente. Su decisión no solo afectará su propia vida, sino también la de Kerem y, en muchos casos, la de un público que se ha encariñado con ellos y su historia. En este tipo de situaciones, es importante recordar que detrás de las personalidades públicas hay personas reales con emociones y experiencias complejas. Lo que para el público puede parecer un simple drama, para ellos puede ser una situación delicada que requiere tiempo, reflexión y comunicación. La petición de Kerem, en este sentido, es un acto de valentía y vulnerabilidad. Está exponiendo sus sentimientos, sus deseos, y está abriendo la posibilidad de ser rechazado. Si nos enfocamos en la posibilidad de un reencuentro sentimental, volver como antes puede significar muchas cosas. Puede significar recuperar esa pasión inicial, esa complicidad que los hacía únicos, o simplemente la comodidad y la seguridad de estar con alguien que te conoce bien. Sin embargo, también es importante considerar que el tiempo y las experiencias cambian a las personas. Volver como antes no siempre es posible o deseable. A veces las segundas oportunidades implican construir algo nuevo sobre las bases del pasado, algo que incorpore las lecciones aprendidas y el crecimiento personal. La expectativa que genera un título como este es enorme. Los fans, que han seguido la historia de Kerem y Hande con interés, estarán ansiosos por saber qué sucede. Estarán analizando cada detalle, cada gesto, cada declaración pública en busca de pistas. La especulación será rampante y eso es parte de la diversión de seguir a personajes que nos inspiran y nos conectan emocionalmente. Desde nuestro canal, queremos animarles a mantener una perspectiva equilibrada. Si bien es emocionante pensar en posibles reconciliaciones y segundas oportunidades, también es importante respetar la privacidad y las decisiones de las personas involucradas. Nuestra función es analizar la información disponible, especular de manera respetuosa y, sobre todo, celebrar las historias que nos llegan al corazón. Entonces, recapitulando lo que hemos explorado hoy, hemos analizado la intrigante petición de Kerem a Hande para una segunda oportunidad de volver como antes. Hemos especulado sobre las posibles motivaciones detrás de esta petición, las diversas interpretaciones de volver como antes y las posibles reacciones de Hande. Hemos destacado la importancia de la reflexión, el crecimiento personal y la valentía en la búsqueda de segundas oportunidades y la complejidad de las situaciones que involucran a figuras públicas. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado mucho en qué pensar. La verdad es que estas historias nos atraen porque reflejan aspectos universales de la experiencia humana, el anhelo de conexión, la posibilidad de redención y la complejidad de las relaciones. Ya sea que Kerem y Hande decidan darle una nueva oportunidad a lo que tuvieron o sigan caminos separados, lo importante es que hayan reflexionado, aprendido y, sobre todo, que estén bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado lo que han escuchado hoy, les invito a que nos dejen un me gusta en este vídeo. También, si creen que a algún amigo o familiar le podría interesar este tema, no duden en compartirlo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Y ahora, la parte más importante, quiero saber su opinión.
¿Qué piensan ustedes sobre la petición de Kerema Ande? ¿Creen que deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cómo imaginan que sería volver como antes? Déjenme todos sus comentarios y reflexiones abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.